A sus mejores esfuerzos en explicar las naciones como construcciones, es decir, creaciones deliberadas. Desde la epistemología bungeana, comillas, explicar un hecho es mostrar su mecanismo o mecanismos subyacentes. Explicar una cosa, entonces, es mostrar cómo funciona, y explicar un hecho es mostrar cómo se originó. Las explicaciones pueden ser correctas o incorrectas, científicas o no científicas, en particular mágicas, profundas o superficiales, etc. En todos los casos explicamos los hechos, invocando un mecanismo u otro, perceptible u oculto, conocido o sospechado. Fin de la cita de Bunge. La empresa en la que se ha embarcado el profesor Neira todavía no ha terminado. A mi modesto entender, creo que tiene futuro, puesto que es compatible con la epistemología científica en curso. La conciencia epistemológica del profesor Neira está lúcida y el debate continúa. Los conceptos y las teorías. Vivimos en la era del análisis. Uno de los trabajos que el profesor Neira encara es la ardua tarea de la aclaración y elucidación de un núcleo conceptual alrededor del concepto nación, como son Estado, cultura, nacionalismo, poder, política, Estado-nación, etc. Así como existen sistemas reales, existen sistemas conceptuales que utilizamos para abarcarlos, asirlos. Esto es lo que son las teorías. No quisiera ir muy rápido. Generalmente se confunden palabras con conceptos. Se pueden aclarar el significado de las palabras con el diccionario de las lenguas, pero no el sentido de los conceptos científicos. El universo de las palabras no es el universo conceptual. Existe un peligro muy persistente. Se suele confundir al teórico con el palabrero. Debido a esta confusión es que el teórico está desprestigiado, debido a los modernos sofistas que desean persuadir, convencer, ganar polémicas carentes de significado y no explicar los problemas que nos agobian. Para hacer una brevísima distinción innecesaria, me apoyo en el profesor Joseph Raz, quien dice, utilizando una metáfora, comillas, los conceptos están situados entre el mundo, de cuyos aspectos son conceptos, y las palabras o frases que los expresan a los conceptos, y son empleados para hablar sobre estos aspectos del mundo. Fin de la cita. No hay duda que con los conceptos pensamos, y con las palabras hablamos, con la aclaración necesaria de que muchas veces hablamos sin pensar suficientemente. Para remarcar lo que decimos nuevamente con el profesor Raz, entre comillas, los conceptos consisten en cómo concebimos aspectos del mundo y se encuentran entre las palabras en las cuales son expresados y sus significados por un lado, y la naturaleza de las cosas a las que se aplican por otro. Fin de la cita. Sobre las naciones se comienzan a pensar a partir del siglo XVII, pero las conceptualizaciones y formulaciones teóricas comienzan tardíamente y gradualmente. Ni siquiera puede decirse que existe una teoría coherente que lo explique. El profesor Neira ha puesto al descubierto esta situación y propone una explicación. Su método es ponernos frente a un reto para continuar trabajando. Lo hace a la manera de un profesor universitario que necesitamos hoy para salir de la crisis académica y de investigación. La selección de textos. En la era del Facebook y del Twitter, hablar de la selección de textos en y para la investigación universitaria es en verdad un drama. Si uno ingresa y observa la ecología universitaria con cierto detenimiento, verá a cada paso que los estudiantes leen en fotocopias sin referencia, porque esta palabra, referencias, entre comillas,
no está en su diccionario. Además, no le dice nada. Se les da a leer textos anónimos, plagados de citas mal hechas, que solo de pensar en sus consecuencias da vértigo. Aquí está una primera respuesta a la pregunta de por qué nos resulta difícil investigar. El profesor Neira, en este libro pertinente para la época, también se da tiempo para provocarnos en este punto. Incluye estupendos textos que se ha dado el trabajo de leerlos, podarlos e incluirlos para que nos deleitemos leyéndolos, para darle sentido a nuestra comprensión de la nación. Esta tarea casi desconocida hoy pertenece a la mejor tradición universitaria europea, específicamente francesa. Felicito muy efusivamente al profesor Neira por este libro y a ustedes les agradezco por su paciencia para escucharme. Gracias. Muchas gracias, Lucas Navarro. La palabra la tiene el doctor Martín Tanaka. Buenas noches. Bueno, quiero empezar, por supuesto, agradeciendo al Centro Cultural, a Fernando, su director, a todos por estar aquí y, por supuesto, a Hugo, que ha tenido la tremenda generosidad de persistir en el error, digamos, invitándome a presentar sus libros, digámoslo así. Tuve el gusto de ser uno de los comentaristas en la presentación del libro anterior, que es República, y ahora tengo el gusto de estar nuevamente comentando su libro, que es Nación. Y claro, habiendo leído el libro que es República, yo tenía la imagen de que este libro probablemente iba a ser algo muy parecido, es decir, por supuesto con un cambio de tema. Que es República, es un texto que puede verse de diferentes maneras, pero yo me quedé con la imagen de que sobre todo, podía ser varias cosas, pero sobre todo podía ser un gran texto de enseñanza universitaria, ¿no? Es como Hugo menciona refiriéndose a estos libros, textos que van a los fundamentos de las nociones políticas elementales, porque claro, necesitamos buenos cimientos para hacer reflexiones más elaboradas. Pero leyendo este libro encontré que es mucho más complejo que el anterior. Si el libro que es República y era un libro desmesurado, ambicioso, diría yo que es Nación es todavía mucho más, ¿no? Y entonces quiero hablar un poco sobre el libro para animarlos a leerlo. Puede verse también como un texto universitario donde busca responder la pregunta ¿qué es nación? Y funciona muy bien como un manual universitario. Pero no es solamente un manual universitario, ¿no? También es un libro de historia, ¿no? Como ya ha sido dicho, uno pasa a lo largo de sus páginas por Gran Bretaña, por Alemania, por Francia, por Japón, por la India, por México, y en cierto modo sí, también es un libro de historia, pero tampoco le haría justicia decir que es un libro de historia, ¿no? También es un libro de teoría, también es un libro de historia de las ideas, ¿no? Es decir, el libro también aborda la discusión teórica, conceptual sobre los autores que han escrito sobre el tema del nacionalismo. Entonces, también es un libro teórico y conceptual. Pero tampoco diría yo que uno le haría justicia al libro reduciéndolo a eso, ¿no? También uno diría que, siguiendo varios de los trabajos anteriores de Hugo, es un gran ensayo de Hugo Neira sobre el tema de la nación. Y digámoslo así, ustedes leen el libro y el texto está lleno de reflexiones personales del autor, recuerdos, comentarios. Entonces, eso hace, por supuesto, la lectura mucho más entretenida, mucho más amena. Entonces diría yo pues que es un libro que es prácticamente pues imposible de clasificar, muy difícil de hacerle justicia,
Yo en el artículo, un artículo que escribí en La República, comentando muy brevemente el libro, decía que quizá lo que más se parece a lo que es el libro es como matricularse en una universidad y llevar un semestre, un curso con Hugo Neira sobre este tema de la nación, y en donde, claro, Hugo habla del tema, pero lo adereza con comentarios, alusiones a otros temas laterales. Y entonces quizás la mejor manera también de definir este texto es decir que es un libro de Hugo Neira, que pertenece a una categoría particular de libros que no tiene comparación con otro tipo de publicaciones. Y me parece que es un libro entonces ambicioso, es un libro exagerado, digamos, por la ambición, por la cantidad de temas que aborda, pero lejos de querer, ¿cómo decirlo?, amedrentarnos con esta imagen, yo diría que es un libro también muy simpático, ¿no es cierto?, muy fácil de leer también, a pesar de todo de esta densidad de temas que les he mencionado, porque hay también, pues eso, como decía, es como una especie de curso llevado a un libro, ¿no? Hay un afán didáctico también en él que me parece que lo hace bastante accesible, ¿no? Entonces, este es el tipo de libro que tenemos, perdón, del tipo de libro que tenemos entre manos. Ya ha sido dicho, está también lleno de citas en donde Hugo prefiere darle la voz a los clásicos antes que meterse a discusiones sobre los autores que han opinado sobre los clásicos. Entonces Lucas ya mencionó estas páginas en donde se les permite a Gabate Siayes, a Gellner, a Renan hablar. También es un libro que está lleno de biografías, ¿no es cierto?, de los grandes pensadores, eso también ya lo mencionó Fernando, de personajes y de pensadores, ¿no? Entonces es un libro muy, muy entretenido también. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro?, ¿no? Permítanme dedicarle unos minutos a reseñar brevemente cuál es el argumento, ¿no? Hugo revisa la bibliografía, la discusión que hay, y se vale como de ejemplos nacionales, ¿no?, de estos países que ya hemos mencionado. Y digamos, Hugo sintetiza muy bien una discusión muy compleja sobre el tema de la nación, que me parece que es muy importante, ¿no? Y entonces él descarta a lo largo de las páginas como dos maneras de ver lo nacional. Una concepción que podríamos llamar, y Hugo utiliza ese término en algún momento, concepciones como esencialistas de la nación, ¿sí? Es decir, lo nacional está como definido en torno a algunos valores, algunos hechos históricos, no sé, religión, raza, cultura. Supuestamente la nación existe, ¿no? Y los nacionalismos son expresión de algo que existe previamente, ¿no? Entonces habrían pueblos que serían naciones, que tienen una continuidad histórica y, ¿cómo decirlo?, ese sentimiento nacional que ya está en la base, está pugnando por expresarse a lo largo de la historia, ¿no? Y en general la revisión teórica e histórica que hace Hugo más bien lleva a desconfiar de esta creencia, de esta manera de entender lo nacional. Luego discute otras, ¿no? Quizás representada a través de Renan, ¿no?, en donde lo nacional es como una expresión voluntarista, ¿no? Es como una voluntad ciudadana general por vivir juntos, ¿no? Es la expresión de la búsqueda de un deseo de comunidad por parte de un grupo. Estoy simplificando, por supuesto, ideas que son mucho más complejas, ¿no? Y esta segunda idea de nación, diría yo que Hugo también tiende a descartarla, por ser excesivamente voluntarista, por ser excesivamente optimista. Vemos cómo es que se traduce en la práctica esta voluntad y este consentimiento de todos los ciudadanos. Y finalmente diría yo que el texto termina abonando parcialmente por lo menos las teorías más modernas de Gellner y de Eric Hobsbawm, en donde ubica la aparición de las naciones en el contexto
de la modernidad, el desarrollo capitalista europeo. Y hay una frase que es muy fuerte, pero que me parece que es muy certera, digamos, muy certera para dar cuenta de lo nacional. Y él dice, siguiendo este autor, que más bien los nacionalismos crean a las naciones, ¿no? Es decir, no es que las naciones existan esencialmente allí, sino que son construcciones políticas, ¿no? Y si uno revisa y contrasta esta manera de pensar la teoría con el recuento que hace Hugo de cómo se forman las naciones en los diferentes países, hace un argumento muy persuasivo. Es decir, Alemania, por así decirlo, no existió un pueblo alemán como tal, inmutable a lo largo de la historia, no. Este territorio que hoy conocemos como Alemania, si es que uno revisa la historia, es fruto pues de un proceso de unificación de cosas muy diversas, y por lo tanto el proyecto, la voluntad política de unificar algo que en realidad está disgregado, eso es como parte de lo nacional. Por supuesto que se toman elementos que ya existen, pero se rescata mucho la voluntad política, ¿no? Los nacionalismos crean la nación, no es que la nación preexiste a los nacionalismos, ¿no? Y esa es la guía de lectura que Hugo nos propone para dar cuenta de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia. Ahora, por supuesto, luego Hugo nos dice que esta explicación que vincula lo moderno, la nación con la modernidad, con el desarrollo capitalista, parece funcionar más o menos para los países europeos, pero dice, bueno, que hay de otras partes del mundo, ¿no? Que hay de otras partes del mundo donde hay otro tipo de procesos de construcción nacional, y es ahí donde entran estos capítulos sobre la India, sobre Japón, sobre México, y lo que tratan de transmitirnos es lo complejo que es y los múltiples caminos que hay de construcciones nacionales, ¿no? Y cuando uno llega a esta parte, uno cree ya encontrar las respuestas de cómo entender la nación, pero al final del libro Hugo más bien nos dice que estas maneras de entender la nación que él ha discutido parecen haber funcionado hasta hace poco, ¿no? Pero ya en el último momento, cuando estamos hablando de la mundialización, de la globalización, del resurgimiento de nacionalismos, de desaparición de estados, ¿no es cierto?, y de aparición de nuevos estados en Europa, en la ex Unión Soviética, al final como que nos dice que hay que repensarlo todo y que las maneras de entender la nación exigen un nuevo esfuerzo intelectual porque ya no dan cuenta de las nuevas realidades contemporáneas, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento general del libro, haciendo un resumen que seguramente no le hace justicia a todo lo que contiene. Me parece que es muy importante esta manera de entender lo nacional. Me parece que, y sobre esto voy a volver más adelante, me parece que nosotros en el Perú tendemos en nuestra cultura política a tener este tipo de concepciones esencialistas de lo nacional, ¿no? A pensar, o en todo caso, a aspirar a la búsqueda de una identidad perdida, que no hemos sabido preservar, lograr, ¿no? Y de ahí estas ideas de que en el Perú no existe nación, o somos una nación inconclusa, o que la construcción de la nación es un proyecto pendiente, en la medida en que hay que recuperar elementos comunes, ¿no? Es decir, mucha gente dice, el Perú es un país tan heterogéneo, tan dividido, que no es una nación. Pero creo que Hugo muy convincentemente nos dice, bueno, en el fondo todos los países son muy heterogéneos y están muy divididos, ¿no? Y yo diría que el capítulo sobre la India es muy ilustrativo sobre eso. Pero en fin, son ideas que son muy interesantes, sobre eso quiero volver en unos minutos. Quiero decir muy brevemente también que el libro de Hugo me recordó un viejo libro que está citado en el texto también de pasada, un viejo texto de Barrington Moore, ¿no? Que en los años 60 publicó un libro sobre los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. Y ese libro de Barrington Moore sigue como una estrategia similar a la que sigue Hugo en el libro. Analiza Inglaterra, Francia, Alemania, Japón,
la China, y también habla un poco de la India, ¿no? Me pareció interesante que más o menos Moore en ese libro trabaja los mismos países que ha trabajado Hugo aquí, y fíjense que Moore se pregunta por los orígenes de la dictadura y de la democracia, y Hugo Neira se pregunta por los procesos de formación nacionales, ¿no? Y me parece que es muy interesante porque estas cosas también van juntas, ¿no es cierto? En el fondo parece, digamos, esta comparación parece sugerir la idea de que tantos estas construcciones democráticas en Francia, en Inglaterra, como las construcciones más autoritarias, Alemania, Japón, la China, ambas tienen en la base procesos de construcción nacionales, ¿no? Relativamente exitosos. Y entonces me parece que también es otro tema que está abordado en el libro, da cuenta de esta dualidad del tema nacional, ¿no? Es decir, lo nacional puede ser fuente de integración, puede ser fuente de democratización y de modernidad y de progreso, pero también puede ser fuente, de mesianismos, de autoritarismos, de dictaduras, ¿no? Y esa tensión también está presente en el texto. Ya para ir terminando, estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando. Este es un texto en donde no se habla mucho de Perú, ¿no? Efectivamente sale una viñeta en donde hay una comparación muy interesante entre un pueblo en Michoacán y estos pueblos en la Sierra de Lima, estudiados por José Matos Mar, Fernando Fuenzalida, Julio Kotler en los años 60. No hay muchas alusiones al Perú y por supuesto, pero sin embargo la pregunta uno la intuye, ¿no? La reflexión, la preocupación por el Perú uno la intuye a lo largo de todas las páginas. Y me quedé pensando qué es lo que Hugo está en el fondo tratando de decirnos sobre el proceso de construcción nacional o cómo entender lo nacional en el Perú, ¿no? Y creo que hay unas cuantas pistas, ¿no? Hay esta que les mencionaba de la comparación entre Perú y México, y el comentario que hace Hugo es que en México quizás la nación es más fuerte porque hay más modernidad, mientras que en Perú tenemos una suerte de modernidad a medias, ¿no? Y por eso es que estamos con un déficit mayor. Y luego, por ejemplo, cuando Hugo habla sobre la India y recuerda el paso de Octavio Paz como embajador de México en la India, hace un comentario en el sentido de que Paz decía que algo que le ayudó a él a entender a la India era ser mexicano, ¿no? Y Hugo dice, reivindica un poco venir de países como México o como el Perú, que son tan complicados, tan desafiantes. Quizá una de las ventajas que tiene es que lo preparan a uno intelectualmente mejor para entender estas cosas tan complejas y tan sofisticadas que hay, ¿no? Entonces me quedó dando vueltas en la cabeza qué es lo que Hugo está sugiriéndonos cuando habla de lo nacional, ¿no? Y quizá esta comparación con la India me parece que es como les decía hace un momento, una pista interesante. Un proyecto nacional como el de la India se basa en un proceso de unificación de clanes, ¿no es cierto?, muy heterogéneos. Y lo que nos demuestra es que a pesar de la diversidad es posible encontrar algunos elementos de unidad siempre y cuando haya un liderazgo político unificador y por supuesto que queremos que ese liderazgo político unificador sea democrático, ¿no? Propugne valores democráticos y no valores pues revanchistas, nacionales, digamos, patrioteros, por así decirlo, ¿no? Y aquí el ejemplo de Gandhi pues es muy ilustrativo. Tratando de seguir la pista sobre estas sugerencias que nos dice Hugo, entonces yo creo que al final lo que Hugo nos sugiere respecto a la nación en el Perú es que es posible construir nación y construir una identidad nacional en medio de la diversidad, en medio de la diferencia, en medio de la heterogeneidad, que creo que sería un error buscar
elementos unificadores, comunes, homogenizantes, como base de la construcción de un proyecto nacional. Pero que, claro, corremos el gran riesgo de que esa heterogeneidad, esa particularidad, se termine convirtiendo en algunos particularismos, y que nos lleve más bien a la división y a la guerra y al conflicto y a la polarización, ¿no? Cuando estaba dándole vueltas a estas ideas, me acordé de un viejo libro que me pareció muy interesante releer, un viejo libro del año 79, que yo disfruté mucho releyéndolo, preparando el comentario para esta presentación, que es este libro de acá, Perú, Identidad Nacional. Es un libro del año 79 y me parece que debemos releerlo en el 2013. Es un ejercicio bien interesante. Y en este libro, Hugo Neira tiene un texto, en un libro que se llama Perú, Identidad Nacional, tiene un texto que se llama La Guerra de las Identidades. Reflexiones en torno a identidad nacional, utopía y proyectos de sociedad. Y como les decía, me parece que leerlo en el 2013 es bien interesante, y uno, después de leer qué es nación, uno encuentra que muchas de las preguntas que están desarrolladas en este libro ya están de manera embrionaria en este texto publicado en el año 79. Y aquí en este libro del año 79 se hacen preguntas que me parece que es pertinente citar, y con esto déjenme terminar este comentario esta noche. Hugo se pregunta, por ejemplo, respecto al tema de lo nacional, y se preocupa, tal como hace al final de este texto, por procesos de agudización de conflictos, desmembramiento de los estados, surgimiento de particularismos nacionalistas. Esa reflexión está en este libro, pero está también en este texto del año 79. Una de las preguntas, por ejemplo, que hace Hugo es: ¿se puede llegar, en el texto del 79, ¿se puede llegar a la nación desde la suma de comunidades? Que es la pregunta de cómo construir un proyecto nacional sobre la base de lo diverso, ¿no? Y dice: los experimentos federalistas lo intentan. ¿Cuál puede ser la estructura política de un Estado desde lo plural? Dice: el seguimiento de la actual Yugoslavia es decisivo, en especial cuando ella no cuente más con Tito, dice, gran estadista, héroe indiscutible, factor de cohesión, pero transitorio como la gloria y la vida humana. Y este texto es del año 79, ¿no? Digamos, ya hubo, anticipaba de alguna manera la disolución de Yugoslavia en este texto, ¿no? Y cuando se refiere al Perú más adelante, otra vez, ¿no? Esta posibilidad de construir nación sobre la base de la diversidad, pero también los riesgos que hay presentes en esta empresa, ¿no? Cuando Hugo habla del Perú post-Velasco, digamos, en el año 79, y se pregunta, pues, ¿qué va a ser del Perú del futuro?, ¿no? Comenta lo siguiente, que me parece que es bien interesante, y vale la pena citarlo, ¿no? Dice que hay que revisar por completo el modelo de desarrollo en el año 79, ¿no? La demografía, el urbanismo, el régimen de industrialización, los mecanismos de la cultura popular, son temas que hay que revisar, que hay que repensar. Y después dice: se ve en Lima la violencia en sus calles, el potencial de la desocupación, la adolescencia mal adaptada, y todo gobierno venidero enfrentará el mismo problema. Ha estallado la contradicción ciudad-campo en plena capital. Habrá una crisis de conducción y la imposibilidad de un gobierno normal, derecha o izquierda tradicionales, para resolver las demandas gigantescas, y al mismo tiempo la imposibilidad de los marginales
que ahora son más que los integrados para expresarse en términos de poder. En esto puede cogernos el fin de siglo, dice. Entonces,